alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Aquí tenemos a Phantom con nosotros. Muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí una vez más. Hola. Para comentar en profundidad, bueno, no en tanta profundidad, pero la mayor profundidad posible, una película que descubrimos de rebote y que nos llamó muchísimo la atención desde el minuto uno, porque es una obra que mezcla muchos géneros dentro del terror y de forma bastante coherente, de forma bastante inteligente, y que da un resultado final bastante interesante, con sus altos y sus bajos, todo hay que decirlo, con sus limitaciones, pero que tiene un resultado final interesante y que es muy significativa, más que significativa, representativa en el ámbito estético y argumental de la época y del género. Esta película es ni más ni menos que Superstition, del año 82, por lo tanto justo cuando empieza prácticamente la década de los 80. Es una producción canadiense que dirige James W. Robertson y que cuenta con actores que para mí no son muy conocidos, pero probablemente pues, para la gente que esté más metida en el mundillo pues seguramente lo fuesen, como son James Houghton, Albert Salmi, Lynn Carlin y Larry Pennell, entre otros muchísimos. Y el guión lo hacen 4 o 5 personas, cuidado con la historia. Esta es una película canadiense, como dije, es un terror canadiense que se parece mucho, obviamente, al americano, pero que tiene unas ciertas diferencias. Y te voy a pedir ahora, Phantom, que me comentes muy brevemente lo que es el argumento y vamos a empezar a tocar los elementos que más nos llamaron la atención. Bien, pues la premisa es de una historia de una familia que va a decidir mudarse a una nueva casa, una casa que previamente será reformada, y que esa casa cuenta con un estanque donde las habladurías del lugar y ciertas personas cuentan que pues, allí ocurrió, bueno, un crimen, entre otras palabras. Y por lo tanto pues quedó una maldición acerca de ello por cómo se mató a esa persona, y la historia pues transcurre de esa manera. Es de lo que va la película. Sí, y la película es muy ingeniosa. Todo esto se retrotrae a la Edad Moderna, al finales del siglo XVII, ¿no? Cuando se empiezan a fundar las ciudades allí en Estados Unidos. Esto es un lugar en Nueva Inglaterra y pues tenemos la psicosis que había de aquellas con las brujas, ¿no? Tenemos el clásico, el famoso juicio de las brujas de Salem, que fue mediático y fue conocidísimo, que seguramente se matasen a cientos de mujeres inocentes, pero bueno, esto es otro tema. Pero estaba ahí ese germen, estaba ahí esa obsesión. Entonces, pues a una mujer se la acusa de ser una bruja y pues está el sacerdote de turno, que en este caso es católico, y es el que ejecuta todas estas acciones. Pero no cierran el círculo como deberían y empiezan a pasar un montón de cosas que se proyectan a lo largo de los años y que llegan hasta el año 1980, más o menos. Pero la película es llamativa porque detrás de toda esta historia gótica muy visible, detrás de todas estas ambientaciones góticas, de esta iglesia también en ruinas, de esta oscuridad, de este argumento tan tradicional, tan típico de películas de la Hammer, por ejemplo, de cuentos de Edgar Allan Poe y demás, tiene una fachada que es completamente frívola, una fachada que es festiva, que es como una especie de carnaval propio de los 80, ¿no? Y creo que mezcla muy bien lo que es la cultura propia de los 80, esa cultura pop, con lo que es la ambientación gótica, la ambientación clásica. Y eso se ve, es que es rompedora, porque la película empieza con una escena que no parece nada que ver con el argumento y que es una broma. Con un muñeco, que un chico y una chica están ahí haciendo sus cosas y los asustan con un muñeco, ¿no? Pero ya nos empiezan a meter ese mal rollo de la película y luego ya después de esa broma lo que pasa, eso ya es otro tema. Y ya te engancha, ¿no? Ese momento te cautiva.
Sí, totalmente. Empieza con la típica escena de una película de slasher, abriendo aquí un spoiler, claro. Y pues tenemos ahí un beso pasional y después una serie de personas que intentan profanar esa casa abandonada. Y entonces, pues bueno, se suceden una serie de muertes bastante grotescas y con unos efectos bien logrados para la época. La muerte de la ventana es terrible, o sea, eso es agónica además, entre otras cosas. Y sobre todo porque le pasa el tema de que no sabemos en todo momento qué es lo que está acechando a esas personas. No vemos una especie de merodeador, algo que nos podría retrotraer a un slasher, ¿no? Y después no sabemos hasta minutos finales qué es lo que está causando esas series de bajas. Sí, con eso juegan muy bien porque nunca enseñan nada. Y a partir de un momento empiezan a enseñar algo, pero únicamente enseñan la mano. Una mano asquerosa, ponzoñosa, podrida. Y nosotros, claro, vamos haciendo suposiciones, ¿no? Porque hay un personaje ahí como medio retardado, que es el hijo de la que cuida la casa, que pues se piensa que es él, es un personaje peligroso, pero no quiere hablar, se escapa y todo el tema. Pero tampoco está seguro de que sea él, luego empezamos a suponer otras cosas. Luego como que se nos introduce el tema del estanque, o del... Sí, es el estanque ese que hay ahí al lado de la casa, de forma abrupta, o sea, bomba. Esto de repente te lo meto aquí y a partir de aquí van a empezar a pasar cosas. Cosas Sí, muy raras. el estanque, como habíamos comentado al ver la película, pues es como una oda a Viernes 13, entre otras cosas, ¿no? De ese lugar salen, pues bueno, algo dimensional, algo de otra dimensión, que podría ser esa bruja, ¿no? E incluso algunos cadáveres que acabaron ahí atorados, si mal no recuerdo. Sí. Juega también con el tema del bien y del mal a través de este sacerdote que se empieza a investigar todo, que hace caso a esta señora, la cuidadora de la casa, que nos recordaba tanto a la de Pumpkinhead, a la bruja, se parecía muchísimo. Incluso las películas tienen un paralelismo grande. Entonces empieza a investigar el tema, empieza a luchar contra estas fuerzas del mal, a intentar arreglar todo lo que sucede. Y que también hay un aspecto muy llamativo, que es el de las muertes, que son muertes diferentes porque nadie se las espera. O sea, hay una serie de muertes. Yo no voy a decir que estén mejor o peor logradas, porque vistas desde hoy, pues, hombre, son muy artesanas, ¿no? Y hay algunas cosas que llaman la atención. Pues se nota que había el presupuesto que había, los recursos que había, pero bueno, están bien conseguidas. Pero son sorprendentes, o sea, estamos dentro de una escena muy normal, muy tranquila, están los personajes hablando como si nada y de repente sucede una muerte completamente que viene del aire y eso te deja descolocado. Y otro tema también, y ya te doy paso, es el tema de los silencios que introduce la película, que los introduce constantemente y eso genera muchísima tensión. Y como bien dices, la banda sonora, entre otras cosas, está muy bien llevada. Sobre todo los temas del silencio se vuelve muy inquietante, porque no sé si llega a durar incluso unos 3-4 minutos igual, y los movimientos de los personajes se vuelven más lentos. Todo ello pues va acentuando el nerviosismo. El tema de las muertes también es bastante interesante, porque teníamos una muerte, si no me equivoco, de una sierra radial que salía disparada, lo cual es bastante perturbadora porque no ves venir ese tipo de muerte que va a ocurrir en ese momento, ¿no? Una sierra que mata al párroco. Y después, pues la de la ventana, la muerte que se produce en la bodega también de otro de allí de los personajes. Son muertes que no son las típicas de una película normal, convencional, y menos de un slasher como podría ser a lo que más se asemejaría a este tipo de película, ¿no? Entonces, pues bueno, por este tema creo que es bastante bien recordada Superstition. Sí, y tenemos una figura que es la que se encarga de realizar todos los asesinatos, que es completamente perturbadora la figura. Sí, tiene una aparición... Es una figura muy retorcida porque adopta diferentes formas, y juega con los demás. Y luego al final cuando se la ve a la figura... Da mucho miedo. Dices, bueno, esto ya, cuidado. Sí. No es una broma. Sí, ver ahí la aparición ahí en las escaleras, en el descansillo,
wow, porque aparte tiene detrás una ventana que le ilumina con la luz de la luna, eso es espectacular. Por eso digo que para mí esta película me sorprendió, porque partiendo de lo que sería una serie B, una serie C incluso, pues tiene un buen manejo de las cámaras, tiene un buen manejo también de lo que es la banda sonora y las muertes son especiales, que no se te olvidarán seguramente. Sobre todo la de las sierras radiales, es impresionante. Sí, y unos actores muy a la altura. Yo creo que Sí, los papeles que hacen, hombre, quitando siempre alguna excepción de alguno que ya ni te acordarás, pero o sea, lo hacen bastante bien. El que hace de sacerdote modernillo y demás, lo hace muy bien. El que hace de sheriff tampoco lo hace mal. El otro sacerdote tampoco hace nada mal. La que creo que se come la actuación es la señora mayor, la cuidadora de la casa. Pero hasta incluso las hijas del reverendo que entran en la casa lo hacen bien, o sea, hacen el papel de niñas tontas slasher, total. O sea, son la carnaza de la película. Y luego también introduce un tema medievalesco, que es una especie de canto gregoriano, que es el Dies Irae, Día de la Ira, y lo va metiendo a lo largo de la película en pequeños fragmentos, pero cada vez lo mete en fragmentos más largos. Y en los primeros compases de la película vemos, o sea, escuchamos solo la melodía, fragmentos de 15 segundos, 20, lo que sea, luego empezamos a escuchar fragmentos más largos y luego tirando hacia el final ya empezamos a escuchar la letra. E incluso el ritmo de la propia canción, de esta propia melodía de Dies Irae, se va acelerando cuando se acercan los compases finales de la película, cuando van a pasar ciertas cosas. Y el final, pues decir que la película acaba. Si alguien pudiese salvar a alguien, igualmente acabaría mal, pero es que no es que acabe mal, es que acaba fatal. Y no voy a decir más, pero es que y creo que es algo positivo para la película. Y es algo inesperado cuando pasa una cierta cosa con la furgoneta. Es algo que no nos esperamos. Nosotros vemos, bueno, pues ya está, ¿no? O va a pasar algo, pero no esto. Pero es rompedor, llamativo, es diferente. Sí, como firme defensor de que una película de terror tiene que acabar mal, sí o sí, el 90% de las veces, a esta le queda genial. Porque aparte es que aumenta ese áurea negra que tiene detrás, esa superstición, nunca mejor dicho, y también podría darnos la idea de que podría continuar con una segunda parte, que por desgracia nunca fue hecha. Pero bueno. Sí, pues esta es Superstition, que tiene ecos muy, muy claros de la Máscara del Diablo de Mario Bava del año 60 más o menos, de la que acabamos de hablar, y que yo creo que después de todo lo dicho, pues le podría dar yo un 7,5 a esta película, la verdad. Resolutiva, bien hecha, no se complica la vida, tampoco se pasa en la casquería porque no le hace falta, el argumento bastante coherente, esa mezcla de estilos entre lo clásico y lo moderno. Sí, un 7,5, notable tirando a alto. Sí, yo le daría igual un poco menos, un 7, pero bueno, no desmerece desde luego para nada, y a día de hoy la verdad es que envejeció pues bastante bien, las cosas como son. Entonces es un título recomendado para todos los gustos, desde luego. Pues muchas gracias, nos vemos en la próxima.